Arratsaldeon guztioi, eskerrik asko hona etortzeagatik. Hoy es un día feliz para Sabino Arana Fundazioa porque vamos a presentar una publicación, un libro que tiene parte de su origen también en esta misma casa, porque la autora, Aurora, entre otros muchos sitios, hizo aquí investigación, consultando documentación que conservamos, y esto ha servido para que, en base a eso, y no como otros autores que no necesitan consultar nada, ya tienen las ideas previstas antes, pues ella, en base a documentación, ha hecho un gran esfuerzo y el fruto lo tenemos aquí, lo presentamos y agradecemos tanto a Aurora como a Iñaki Galdós como a la editorial Erein que hayan elegido este sitio para este momento, que como digo, para mí es feliz de presentar una reconstrucción de una parte importante de nuestro pasado. Una reconstrucción, además, que no es nada original, está hecha desde fuera del nacionalismo vasco, pero sí es original en el sentido de que no está hecha desde fuera y contra el nacionalismo vasco. Afortunadamente, Aurora no intenta denigrar ni criticar el nacionalismo vasco, sino que su esfuerzo se dirige a facilitar su conocimiento, su comprensión, en una época muy difícil de conocer, como es el de la dictadura, con exilio, con clandestinidad. Están ahí fuentes, pero no es fácil tener todos los elementos y es un gran esfuerzo que le agradecemos como nacionalistas vascos el que ella lo haya hecho. Me voy a limitar a hacer alguna reflexión sobre un personaje que en su libro llega a formar un eje, es Manuel de Irujo. A la mañana, en una presentación para la prensa, ya comentaba que, a pesar de pensando que tiene unas diferencias con él, es un personaje que le lleva a cautivar. Yo en eso coincido con ella. Tuve la suerte de organizar el fondo que tenemos aquí de Manuel de Irujo, de leer su correspondencia, y desde luego fue un trabajo muy gratificante, porque Irujo era un hombre de una gran inteligencia, con unos principios muy claros, incluso también con una ironía que utilizaba cuando discutía, cuando argumentaba. La verdad, leer cartas de Irujo es un placer, y os animo a todos, aquí tenemos muchas, si queréis venir y conocer a Manuel de Irujo, a través de algo que hizo mucho, que fue escribir correspondencia. En su exilio escribió muchísimo, a diferencia de otros nacionalistas vascos, como es el caso quizás contrapuesto de Juan de Ajuriaguerra, que prácticamente no escribió nada. Hay que tener en cuenta también, cuando contamos con las fuentes, que gran parte de lo que tendríamos que conocer por esa clandestinidad, por esa persecución, no ha quedado nada más que testimonios o opiniones, pero documentos. Afortunadamente, Manuel de Irujo nos ha dejado muchos documentos, y ya lo sabe Aurora. Y entonces, de Irujo yo quisiera contar algo anterior a la obra a lo que trata en su obra la autora, que es un periodo muy interesante, la segunda mitad de la dictadura franquista, entre el 56 y el 77. El Irujo anterior es un Irujo, desde luego, es un personaje, coincidiendo en el mismo partido que él, del que me siento muy orgulloso, porque aparece en momentos muy difíciles, con una claridad, con una rotundidad que le distingue. Por ejemplo, cuando se proclama el golpe de Estado, Irujo es el primero del Partido Nacionalista Vasco que sale a los medios públicos haciendo una proclama en defensa de la legalidad democrática. Tan rápido lo hace que incluso se podría criticar, porque todavía el partido no había tomado una postura oficial. Y luego le vamos a tener también en Donostia intentando convencer a los militares sublevados, que no han conseguido hacerse con el control de la capital de Guipúzcoa, para que se rindan. Y es un hombre rotundo, es un hombre fuerte, y hay una frase que siempre recuerdo que dice: Villaspín, que le huele la cabeza a pólvora. Y esto se lo está gritando por teléfono a uno de los sublevados para convencerle para que se rinda. Y luego le vamos a tener vestido de blanco y visitando el frente. Yo alguna vez he pensado en él como un Slinder vasco, pero es que es al revés, porque cronológicamente sería mejor decir que Slinder era un Irujo alemán. Es un hombre
que hace muchísimo por defender la vida y evitar crímenes más o menos organizados en el bando en el que le toca estar, que es el republicano. Como sabéis, llega a formar parte del gobierno de la República durante la Guerra Civil y en el papel de ministro de Justicia. Y entonces él va a hacer lo imposible en lo que esté en su mano para evitar asesinatos fuera de la legalidad. Hasta el punto de que Juan Negrín, el presidente del gobierno en el que forma parte, harto de que Irujo esté intentando argumentar, porque Irujo es abogado, intentando argumentar que no se puede matar a la gente sin un juicio justo, sin un procedimiento, le harta a Negrín y llega a hablar de que Irujo les está continuamente entreteniendo, y aquí dos palabras que me parecen también muy interesantes, con monsergas abogadiles. Eso dice Juan Negrín, que tiene bastante buen recuerdo, muchos de los que han estudiado su figura, pero a mí esa parte me parece muy inquietante. Y a eso se enfrenta Irujo. Irujo acabará dimitiendo por no querer firmar más penas de muerte y por evitar un procedimiento que creo que son 500 presos, que les llaman presos gubernamentales, que desde el Consejo de Ministros se pretende dictar y ejecutar sentencias de muerte contra ellos. Hay Irujo se opone rotundamente, Irujo sale del gobierno, volverá a entrar en la época que ya se trata en el libro. Y quisiera terminar comentando algunas frases de Irujo. Una, en el sentido que digo de abogado, hace una definición de la guerra que me parece muy buena, muy precisa y muy corta, que es: la guerra es la negación del derecho. Yo creo que eso no ha cambiado de entonces aquí. Esa es una frase de Irujo. Y luego, la semana pasada estuvo aquí el historiador Patxi Aguirre, que nos hizo una semblanza de Irujo muy interesante, y voy a recoger también tres textos de Irujo, 3 declaraciones de Irujo. Irujo dice: el sentido humano, demócrata y cristiano de nuestra concepción política nos impele fatalmente a la paz. Mi gestión ha de enderezarse a fortalecer los frentes de combate para anticipar la victoria y la paz, humanizar la guerra, garantizar la asistencia y la vida del prisionero, llevando piedad para el vencido que le libre de la venganza y el desquite. Esto dice Manuel de Irujo cuando asume responsabilidades de ministro de Justicia en el gobierno de la República. Y también dice: quiero que las cárceles sean instituciones del Estado en que no haya más autoridad que la del Gobierno a través del Ministerio de Justicia. He de imponer la necesidad de que no salga un solo preso de las cárceles más que por mandato de la autoridad competente. Se han terminado las visitas a las cárceles de los sindicatos o comités para fusilar o para extraer de la cárcel para trasladarles a otros establecimientos. En muchos casos eso acabando en asesinatos. Y viendo la fotografía de Irujo que ilustra la cubierta de este libro, ahí tenemos ya a Irujo al final de su vida, hace una reflexión que dice este hombre que tenéis en la fotografía: la vida humana es el tesoro más grande, salvé las que pude. Ese es el resumen que hace Irujo de su actividad. Sin más, esto es lo que quería yo aportar del Irujo anterior a la época que trata este libro. Y bueno, ya doy paso a Iñaki Galdós, que es la persona que ha prologado el libro con un prólogo excelente, y dar unos detalles biográficos muy breves para que los que leéis sepáis de qué parte sale este prólogo. Es decir, que es licenciado en Filología Vasca, ha sido profesor de enseñanza secundaria, ha trabajado como periodista y ha tenido compromiso político que le ha llevado a ser miembro del Ayuntamiento de Oñati, de las Juntas Generales de Guipúzcoa y del Parlamento Vasco. Después de esos años de actividad política, sigue ejerciendo como colaborador y analista en diarios, revistas, radios y televisión, experto, como se demuestra leyendo el prólogo, también en periodos de la historia vasca tan interesantes como este. Y sin más, Iñaki, te cedo la palabra. Bai, eskerrik asko, Luis, eta eskerrik asko etorri zaten guztioi. Le decía yo a Aurora
esta mañana que en el libro que me ha dedicado hablaba del vértigo que ha sentido al escribir, o que sentía al escribir este libro y esta tesis doctoral. Y le decía yo que el vértigo debe ser mío, ¿no? Porque para mí también ha sido una cierta... acepté con cierto grado de osadía prorrogar este libro y estar hoy en este acto, además ante la presencia de ilustres irujistas que también en su día escribieron aportaciones muy interesantes sobre Manuel Irujo, ¿no? Para mí ha sido un honor y agradezco tanto a Aurora como a EREN, a la editorial, la confianza en mí depositada, y también a la Fundación Sabino Arana que me haya invitado al acto de hoy, ¿no? Yo creo que existe un amplio consenso en torno al exilio vasco a partir de 1936, ¿no? Un consenso en el hecho de que fue un exilio mucho más cohesionado, mucho más eficaz que otros exilios que emanaron de la guerra del 36. Siento hablar de estos términos del exilio catalán, también del exilio vasco o del exilio español, pero yo creo que está aceptado, existe un amplio consenso en el mundo académico a la hora de valorar el exilio vasco, aunque con sus diatribas internas, sus crisis profundas muchas veces, sus dudas, sus vacilaciones. Yo creo que el exilio vasco en el exilio, a partir del 1936, fue en cierto modo, no sé si modélico, pero sí mucho más eficaz y cohesionado, ¿no? Como muestra el hecho, por ejemplo, la influencia que tuvo el propio Irujo, ¿no? Al que rogaron casi que volviera al gobierno vasco después de la dimisión a la que tú has aludido en los años 40, o también el ruego que constantemente se le hizo al Lehendakari Aguirre para que liderara desde la presidencia de la República en el exilio, liderara el exilio español, ¿no? Afortunadamente no aceptó aquel regalo envenenado y el Lehendakari Aguirre pues prefirió seguir pues liderando el exilio vasco, ¿no? Es verdad también que fue un exilio con mucho, ya lo he dicho antes, con mucha bronca interna en ciertos medios, en ciertos momentos, y Aurora lo resalta muy bien en este libro, también momentos de crisis, incluso dentro del nacionalismo vasco, porque aquí se habla mucho de que Prieto, Indalecio Prieto, el socialismo, etcétera, etcétera, quisieron acabar con el gobierno vasco en el exilio, pero también habrá que aceptar que dentro del nacionalismo, dentro del gelquidismo y del nacionalismo no gelquide, también hubo tentaciones y peticiones de que se terminara con aquello porque se veía que era algo no eficaz, ¿no? Pero bueno, yo creo que el consenso existe en torno a la hora de valorar, bueno, pues positivamente aquel exilio, ¿no? Y también existe un consenso, cierto consenso a la hora de establecer como 3 etapas diferenciadas de aquel exilio, ¿no? Una primera etapa que comienza prácticamente la Guerra Civil y termina, pues vamos a poner la Segunda Guerra Mundial, aunque ya luego matizaremos esto, y aquella primera etapa donde, amén de atender las necesidades urgentes del exilio, de la huida de miles y miles de personas, digo, amén de atender las necesidades urgentes, la asistencia, la organización, pues había otra serie de características que yo creo que dibujan muy bien cómo fue aquel primer exilio, ¿no? Aparte de una buena organización, pues la manida colaboración de la que se habla mucho con los servicios secretos, tanto estadounidenses como británicos, yo creo que fue una característica. Las dudas, la incertidumbre y las discusiones en torno a la colaboración fue algo constante, en torno a la colaboración y la participación en el gobierno español en el exilio, unas dudas constantes que el propio Irujo también tuvo, ¿no? Y Irujo, por ejemplo, entra a desgana en el gobierno español, casi su partido le obliga a entrar, y luego él se erige en el máximo defensor, ve una vez dentro que era necesaria aquella participación, ¿no? Pero bueno, yo creo que existen dudas, debates muy profundos en torno a la participación del exilio vasco. A veces es muy difícil diferenciar al gobierno vasco en el exilio del Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que eso también es otra de las características. Pero bueno, existen muchas dudas, incluso hay propuestas como que ahora parecen un poco extrañas, ¿no? Propuestas como la solución monárquica que defendió Telesforo Monzón, ¿no? Digo, ahora parece un poco extraño hablar esos términos, pero esa discusión existió y Telesforo Monzón fue el adalid de proponer una solución monárquica, ¿no? Pero bueno, yo creo que es harto conocido que aquello, bueno, funcionó
hubo mucha capacidad de influencia, prestigio, Irujo fue uno de ellos, Landaburu también, y como no el Lehendakari Aguirre, y también, oye, pues hay cuestiones de las que no se ha hablado mucho, pero que también son de suma importancia. Por ejemplo, cómo colaboró el nacionalismo vasco en la instalación de la democracia cristiana en algunos países de Sudamérica. Eso también, de eso no se habla mucho, pero es verdad que se actuó y se actuó con éxito muchas veces, ¿no? Es verdad que en aquella época la desaparición temprana de José Antonio Aguirre, temprana aunque no para siempre, bueno, creó dentro del partido, del gobierno vasco, cierta incertidumbre, y la creación del Consejo Nacional de Euskadi por parte de nuestro protagonista de hoy también, bueno, levantó ampollas dentro del partido, dentro del gobierno. Es verdad que Aguirre, una vez reaparece en América, pues, bueno, felicita por su actuación a Irujo. Yo no tengo muy claro si de verdad el Lehendakari Aguirre estaba tan satisfecho de aquello, pero bueno, por lo menos le salva a Irujo de una resfriada mayor. Pero bueno, todo eso en una primera época del exilio vasco, bueno, que yo creo que es bastante conocida, ¿no? Hablábamos de la Segunda Guerra Mundial como punto final de aquella primera fase, aunque tal vez podríamos estirar un poco más el chicle y podríamos hablar un poco más hasta la resaca de la Segunda Guerra Mundial, y hasta que las Naciones Unidas traicionan y Estados Unidos traiciona al exilio vasco, y se ve ya de manera clara que Franco no va a ser derrumbado, ¿no? Que no va a caer. Es entonces cuando el exilio vasco cambia de chip y empieza a fijarse en Europa, ¿no? Bueno, tal vez el momento simbólico fue la pérdida de la delegación en París, ¿no? Digo, en el año 51, y es bastante más tarde, pero bueno, también como simbólicamente yo creo que aquella pérdida, la fecha simboliza un poco más el derrumbe de cualquier esperanza, ¿no? Ya la segunda etapa del exilio, que arrancaría en esas fechas y podría durar hasta 1960, es una etapa del exilio donde ya se empieza a mirar a Europa. Bueno, terminada toda esperanza de que Franco caiga, pues se empieza a cambiar de paradigmas, y yo creo que hay esta segunda fase, que dura tal vez menos, pero bueno, que es también importante, es la fase donde, bueno, los autores del péndulo hablan del péndulo patriótico, hablan del tranvía Europa, y Leire Arrieta, otra experta en el exilio vasco, habla del tranvía, de la estación Europa, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una época en la que el exilio vasco bueno, empieza a articular otra serie de movimientos, los nuevos equipos internacionales, el movimiento federal europeo, el Consejo Vasco, el movimiento europeo, etcétera, etcétera, nuevos movimientos, pero ya con la mirada fijada en Europa, ¿no? Aquello arranca, yo creo que con cierto éxito, tanto el gobierno vasco como el partido, insisto en que a veces no es sencillo diferenciarlos, bueno, actúan con cierto éxito, tal vez con la mirada puesta un poco más adelante en el tiempo, sabiendo que no es posible, que no son posibles logros inmediatos, pero bueno, yo creo que es una parte del exilio también muy interesante, del que también hay estudios muy interesantes, pero aquello un poco termina también aproximadamente en el año 60 con dos factores, yo creo que importantísimos, que son la muerte del Lehendakari Aguirre por una parte, y luego el nacimiento de ETA, ¿no? Yo creo que son dos hitos, dos puntos de inflexión, una época en la que ya se empieza a mirar de otra manera todo lo que está sucediendo, ¿no? Una especie de convulsión, evidentemente, la muerte del Lehendakari Aguirre, no tan plena aceptación, también habrá que reconocerle, del Lehendakari Leizaola, por lo menos en aquellos inicios, y bueno, y todo aquello, tanto la muerte del Lehendakari Aguirre como la aparición de ETA, pues supone una gran convulsión en aquel mundo, ¿no? Y es en esta tercera parte del exilio, en esta tercera etapa, donde sobre todo Aurora, todo lo demás también lo cuenta muy bien y lo escribe muy bien, pero yo creo que Aurora se fija sobre todo en esta tercera fase, aunque bien es cierto que en vez de 1960, Aurora retrocede un poco más atrás y bueno, plantea como inicio de esta nueva etapa el Congreso Mundial Vasco de 1956, anunciado por el Lehendakari Aguirre en el mensaje de Gabón del 54, pero afortunadamente no se hizo hasta el 56, ¿no? No digo afortunadamente porque
objetivamente era una fecha mejor, ¿no? Por una parte, porque si no, en el 54, en el 55 no se hubieran producido, no se habrían puesto encima de la mesa cuestiones que sí se pusieron en el 56, ¿no? Por una parte, nos encontramos que es el 20 aniversario del gobierno vasco, y por otra parte también hay un deseo irrefrenable, un deseo y una necesidad irrefrenable de otorgar legitimidad al gobierno vasco en el exilio, cuando, como he dicho antes, no solo agentes externos, externos no del gobierno, porque el Partido Socialista seguía estando en el gobierno, pero hay voces que propugnan ya la disolución o la desaparición del gobierno vasco, ¿no? En aquel Congreso Mundial Vasco se empiezan a vislumbrar nuevas voces. Landaburu se muestra muy preocupado por todo lo que ve, por todo lo que está sucediendo, y ya es a partir de 1960 cuando el etismo, término que ya no se utiliza, pero entonces se utilizaba mucho, el etismo empieza a florecer, y cuando dentro del nacionalismo vasco empieza a haber ya una gran preocupación sobre todo lo que sucede, ¿no? Y ahí es donde, a falta de Aguirre y, como decía, con una legitimidad de Leizaola, igual por lo menos en aquella época no tan clara, y sin obviar, evidentemente, a personajes históricos como Juan Ajurriaguerra, del que también Eugenio nos ha hablado y nos ha escrito y ha versado muchísimas veces, pues digo, ahí es cuando Irujo empieza a adquirir un gran protagonismo como una especie de catalizador de todos los movimientos que empieza a haber en su entorno, ¿no? Por una parte, observa que hay dentro del partido también voces que no que defienden la opción armada, pero que no ven con malos ojos el hecho de que nuevas generaciones empiecen a sumarse a ese movimiento, y empieza a haber grandes discusiones. La primera, tal vez podríamos hablar del mal llamado contubernio de Múnich, donde también se empiezan a ver discrepancias, no tanto con las gentes de ETA, pero sí con las gentes de ELA, los Eladios, Anavitarce, Arzubiaga. Y es verdad que yo creo por lo menos que sobre el mal llamado contubernio de Múnich, ha habido por una parte una exageración a la hora de valorar su interés por parte de un sector, pero también gentes como Anavitarte y eso, yo creo que han tratado históricamente, que ya murió Anavitarte, pero han tratado de menosvaluar la importancia de todo ello, ¿no? Yo creo que tampoco es eso, ¿no? Pero ahí es cuando empiezan las discusiones en torno a este nuevo fenómeno, y el propio Manuel Irujo está viendo clarísimamente que hay peligro de que el nacionalismo histórico pierda la hegemonía, y empieza a mostrar su preocupación, y utiliza, sobre todo, aparte del género epistolar, yo creo que, como decía, la irrefrenable ansia de Irujo de escribir, como dice José Félix Azurmendi, gracias a ello tenemos un montón de documentación, y tanto el género epistolar como sus artículos, sobre todo en Alderdi, nos permiten por lo menos ver la preocupación que tenía Irujo por aquel nuevo fenómeno, y también ver las discusiones que había, ¿no? Voy terminando, un minuto, ¿verdad? Sí, perdona, es imposible. Voy a terminar. Quería decir que Aurora se centra sobre todo en esta época. Ahora nos explicará ella sobre qué ha escrito, pero yo decir que yo creo que ha hecho una gran aportación a Aurora sobre Manuel Irujo y sobre el exilio vasco durante aquellas décadas, que termina en la asamblea del PNV de 1977 de Iruña, una época en la que algunos auguraban el declive absoluto del partido, y tanto en las elecciones como de aquella asamblea el partido sale con mucha fuerza, ¿no? Perdonadme, no sé parar. Es que Iñaki, hay mucho, y son temas muy complejos, y desde luego que se puede estar hablando, porque son temas de mucho interés. Sí. Y además estamos hablando de muchos años que pasan muchas cosas. Pero vamos a dejarle también tiempo a la autora para que nos hable de su libro, y voy a dar una referencia biográfica de ella para los que no la conozcáis. Es licenciada en Historia, máster en Estudios Económicos y doctora por la Universidad de Barcelona, y es profesora por la Universidad Autónoma de Barcelona. Forma parte del Consejo de Gobierno del Memorial Democràtic de la Generalitat de Cataluña y el Consejo Asesor del Conflict Barometer de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Ha realizado estancias en universidades de Europa y América, la propia universidad, hoy en día IHU, que entonces era del País Vasco,
en la Universidad de Nevada, en Boston, Stanford, y ha investigado en numerosos archivos también de Europa y América, entre los cuales tenemos la suerte que uno de ellos es el nuestro, y luego, bueno, has recorrido el mundo buscando la documentación para sobre ella luego hacer la investigación, el trabajo y el libro que tenemos aquí. Y bueno, también es una persona con un compromiso político y ha sido diputada y secretaria segunda de la Mesa del Parlamento de Cataluña durante 3 legislaturas, que además supongo, por las noticias que tenemos de Cataluña, que fueron 3 legislaturas interesantes, como dirían los chinos. Y sin más, pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Mila esker, lehenik eta behin barkatu, ezin dudalako euskara hitz egin urrengo aldiz saiatuko naiz, baina barkatu. No puedo ahora mismo hablar en euskera. Pero bueno, mila esker Luis eta mila esker Iñaki por esta presentación. Y bueno, muchas gracias también a Erein, a Iturri por confiar en esta obra, para que son muchos años, y verla escrita y publicada. Y ya le decía, y ya quiero decirlo en público, la edición es fantástica, me encanta, me parece... Bueno, cuando la tienes y la puedes leer y puedes leerte, además leerte en otro idioma, porque yo no la escribí en castellano originalmente, la escribí en inglés por un tema, bueno, porque no la podía escribir en euskera, y entonces la escribí en inglés, porque además trataba mucho sobre el exilio y había mucho fondo internacional, y la hice así. Y cuando te puedes leer luego en una edición tan bonita como esta, pues no solo puedo que sentir orgullo y agradecimiento. Pero también, como decía Iñaki, vértigo, ¿no? Porque presentar un tema de historia del País Vasco sin ser vasca, doncs da como un vértigo, y delante de vascos, ¿no? Da como vértigo bueno, de sentirte pequeña y de sentirte mucho... Bueno, yo lo he escrito con mucho respeto y con mucho trabajo detrás, y es cierto lo que decías, Luis, esto es un trabajo... Yo soy bastante rata de biblioteca y de archivo, y creo que, como muchos historiadores, no acabaría nunca, no dejaría nunca de investigar, porque ponerse a escribir es realmente enfrentarse a tener que elegir y descartar las obras, y descartar fuentes, y descartar, porque hay mucha información. Y afortunadamente, doncs el personaje que hoy centra este estudio con esta bonita foto, que también es de la Fundación Sabino Arana, es Manuel Irujo, y afortunadamente, como decíamos y como habéis comentado y como todo el mundo sabe, Manuel Irujo es un gran escritor. Tenemos la suerte que además era muy consciente de que lo que hacía tendría que... O sea, es de esas personas que es consciente de que aquello quiere que quede, ¿no? Y por eso hace copias de sus cartas, ¿no? Y por eso tenemos las copias de las cartas que ha enviado. Tenemos, pues esto, todo un archivo epistolar, pero sus artículos en Alderdi, sus artículos en miles de sitios, bien, todas las reflexiones que hace, que hasta en el exilio le llaman la atención, porque se gasta un presupuesto muy importante en sellos, sobres y papeles para escribir. O sea, que incluso le llaman la atención de, bueno, no se lo gasta en whisky, sino que se lo gasta en sellos y en tinta. O sea, que veamos, para que veamos la envergadura, la magnitud de la tragedia de lo que escribía. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí, por esta presentación. Y bueno, yo intentaré ahora explicar las 4 ideas del libro para que os den ganas de leerlo, porque creo que vale la pena, y para que tengáis ganas de poder echarle un vistazo y leer cosas que leeréis que son inéditas, que eso también siempre vende, ¿no? Pero es que además es cierto, y que podéis encontrar los originales, muchos, en la Fundación Sabino Arana, y algún inédito que no está publicado, que alguno de los personajes que veo por aquí me hizo llegar, pero que tampoco está publicado, y también estaría muy bien que estas memorias fueran publicadas. Pero sí, viene este libro viene de una investigación larga, de muchos años de investigación, y que al final
fuimos mezclando intereses, gracias, intereses, personajes y temas que a mí me interesaba. Y a mí me interesaba analizar el nacionalismo vasco y el factor del exilio. Cómo el exilio acaba influenciando en la evolución de una nación que tiene que salir afuera, tiene que salir al exilio, tiene que exiliarse para protegerse de la amenaza del fascismo, de la amenaza de la desaparición, y por tanto el exilio y cruzar esa falsa frontera hacia Francia, hacia la otra parte de la frontera política donde queda resguardado, acaba siendo una protección, como decía Plutarco en su Oda al exilio, es un viaje amargo, es una decisión triste, tener que abandonar tu país y tu familia, tus raíces, tu todo, pero al final puede ser una oportunidad, que es la oportunidad que ofrece el resguardo del exilio y el poder desarrollar ahí tu nación y desarrollar tu nacionalidad y tu identidad. Pero claro, en esta identidad aparecen nuevos protagonistas, nuevas relaciones internacionales que no habrías hecho si no hubieses salido al exilio y que acaban alterando la evolución de ese nacionalismo. Por tanto, lo que yo hago en este libro es analizar, a partir de la figura central de Manuel Irujo y con su ayuda, gracias a que él hace mucha obra y por tanto nos comparte mucha información, analizar cómo estos más de 40 años de exilio, que también de unido vivir un exilio de 40 años, que se dice rápido, pero como decía esta mañana yo, ¿no? Un día en la cárcel es muy duro, pero un día en el exilio incluso puede ser más duro porque no hay sentencia. No sabes cuándo se va a acabar, no sabes cuándo vas a volver, sin menospreciar la cárcel ni el exilio, pero comparándolo, no sabes cuándo vas a volver, no sabes de qué va a ser tu futuro, y aguantar 40 años defendiendo la identidad y defendiendo la nación, y como ha dicho Iñaki muy bien, con sus altibajos, con sus conflictos y con el nacimiento de un hijo, ¿no? Que es un hijo bastardo, que por eso ahí pongo el título, ¿no? Patriotas y bastardos, que no solo uno, aparecen muchos, pero hay uno importante, que es la aparición de ETA a partir del 59. Y por tanto tenemos ya unos nacionalismos vascos. Cuando escribía la tesis doctoral, mi director, que hoy está en un barco en no sé qué isla, me ha dicho, Aguirre Ezcuénaga, sí, no sé, me ha dicho que estaba una cosa bastante idílica. Me dijo, no puedes hablar de nacionalismo, tienes que hablar de nacionalismos, ¿no? Porque en realidad hay muchos nacionalismos, ¿no? Y ahí en el exilio se ve muy bien cómo hay muchos nacionalismos, hay muchas vidas dentro de ese exilio y dentro de esa identidad que se va conformando con el exilio y con el devenir de la historia. Por tanto, la idea del exilio estará siempre ahí, y el análisis que hago del libro y perdonad, es que en castellano yo normalmente no lo explico en castellano, esto lo explico en catalán o en inglés. Entonces, en castellano a veces los episodios que aparecen en el libro están todos con el eje o Irujo o exilio, o los dos que normalmente confluyen. Por eso, si echáis a faltar, no se dice. Si echáis de menos a algún episodio, es porque igual o no está Irujo o no viene del exilio. Hay muchos episodios que los conoceréis y los habréis oído, los habréis estudiado desde otra aproximación. Por ejemplo, el juicio de Burgos, pues la aproximación que yo hago es desde el exilio, desde la repercusión internacional que tiene el juicio de Burgos y cómo esa repercusión internacional o esa oportunidad que da la internacionalización de un juicio tan macabro como el de Burgos se puede hacer desde el exilio, cómo se trabaja desde el exilio. Pero efectivamente, y como creo que ha explicado muy bien Iñaki, mi libro se centra sobre todo en la etapa a partir del Congreso Mundial Vasco, ¿no? Que yo cuando la primera vez que lo leí pensé, ostras, un Congreso Mundial Vasco, o sigui, Déu-n'hi-do,
qué nación, qué nacionalismo, qué grupo de personas, dile como quieras, que pueden hacer un congreso mundial vasco y efectivamente con toda la diáspora vasca. Y aquí hay una idea también muy importante que es la octava provincia. El exilio como octava provincia. La idea de que el exilio ya es la octava provincia de Euskal Herria porque está produciendo, porque desarrolla ideas, porque hay personajes, porque hace evolucionar, porque en definitiva es un agente que trabaja también para el nacionalismo vasco. Y a partir del Congreso Mundial Vasco del 56, que se celebra en París, aquí ya se ve cómo se está construyendo, es verdad lo que decía Iñaki, 20 años de exilio, o sea, llevamos 20 años de exilio, vamos a analizarnos, vamos a leernos, vamos a cuestionar qué es esto de ser vasco y qué es esto de ser vasco 20 años fuera de las fronteras del nacionalismo vasco imaginado, ¿no? de la idea de lo que es Euskal Herria, fuera de estas fronteras políticas que nosotros hemos marcado, que como sabemos todos, las fronteras van cambiando, pero ellos llevaban 20 años fuera de esa definición, ¿no? Pues vamos a imaginarlos. Y efectivamente, como dice Iñaki, hay unas... No es casual, ¿no? Si se hace en el 56, cuando es el 20 aniversario del exilio, y se hace con unas condiciones y con unos condicionantes que ya ves quienes aparecen allí, Krutbik, Chillardegui, Madariaga, bien, aparecen unos nombres entre otros muchos, y Ajuria Guerra, y Telesforo, y muchos vascos que vienen de América, que también aportan y hacen muchas aportaciones y que cuestionan lo que había sido hasta entonces el nacionalismo vasco, pero que ya se ve que hay 20 años de exilio, hay que hacer alguna cosa y hay gentes y hay voces que ya empiezan a pedir que se haga alguna cosa y que hay alguna cosa que no acaba de satisfacer a todo el mundo. Yo creo que sin llegar a cuestionar la legitimidad, pero bueno, ya está pasando alguna cosa. Y a partir de aquí, a partir de este Congreso Mundial Vasco, se va creando el nacionalismo y aquí es donde yo analizo cómo el exilio y cómo esas influencias están afectando de manera positiva al nacionalismo. Efectivamente, el fin del sueño americano yo lo sitúo en el 53, los acuerdos de Madrid, el pacto, el concordato con el Vaticano. Esto es un jarrón de agua fría para la apuesta atlántica, para el sueño americano, pero rápidamente se recomponen y se vira hacia Europa, hacia ese movimiento federal europeo, esa creación de una estructura supranacional que tendría que sustituir a los estados y por tanto las naciones sin estado podrían sobrevivir y por tanto se están transformando. Ahí es interesantísimo ver las relaciones internacionales que ya se habían cultivado desde el 39 con la creación del Consejo Nacional Vasco, pero también otros movimientos de cultura europea que habían y que por tanto se habían cultivado diferentes relaciones internacionales. Bien, esta creación del movimiento federal europeo, la participación en diferentes reuniones europeas donde se genera el embrión de lo que será luego la Unión Europea, sin ir más lejos. Por tanto, la contribución vasca a lo que es la Unión Europea, creo que tenéis que estar muy orgullosos porque participan de ahí, de esa idea. Y aquí sí que hay una idea importante que a mí me surge, que no conocía, que es la participación de los vascos o del movimiento nacional del nacionalismo vasco en el Congreso por la Libertad de la Cultura. Y el Congreso por la Libertad de la Cultura no deja de ser una tapadora, un instrumento, un elemento de la Guerra Fría cultural y por tanto financiado por Estados Unidos, por la CIA, por la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford. Y ahí a mí me parece esto increíble, un instrumento maravilloso, sobre todo porque quien dirige una de las publicaciones en las que Manuel Irujo contribuye, que es Cuadernos desde París, es Julián Gorkin. Julián Gorkin no es otro que un comunista exiliado en varias ocasiones de España, catalán, exiliado varias veces, ya digo, durante la dictadura de Primo de Rivera y luego ya durante la Guerra Civil,
del POUM, miembro del POUM, por tanto un partido trotskista. Julián Gorkin es íntimo amigo de Manuel Irujo. ¿Y por qué Julián Gorkin es íntimo amigo de Manuel Irujo? Porque es uno de aquellos que salvó Manuel Irujo de la condena a muerte cuando le perseguían. ¿Quién? Los estalinistas. Bueno, los del Partido Comunista Español. Por tanto, aquí yo tengo encartado un artículo que se llama Stranger Friends, que son amigos extraños que hace el exilio, porque realmente este encuentro sí que es bonito ver cómo solo este ejemplo ejemplifica quién era Manuel Irujo y por qué lo elijo como en catalán diríamos pal de paller, que es como columna vertebral de la historia, ¿no? Porque es una persona que habla con todo el mundo y con todo el mundo tiene y puede tener una amistad o un desencuentro ideológico, estando a las antípodas ideológicamente puede tener una amistad, porque sobre todo y por encima de todo es un demócrata. Y como es un demócrata y está muy en contra de la pena de muerte y de la violencia, esto es lo que aparece y por eso defiende a Julián Gorkin tanto como para salvarle la vida y luego pues colaborar con él en este Congreso por la Libertad de la Cultura, que es una tapadera evidentemente de la Guerra Fría cultural, pero también muy interesante. Y para ir avanzando y no explicaros todo porque lo tenéis que leer, veréis también que, bien, el título, Patriotas y Bastardos, ya os he indicado un poco de qué iba, pero sobre todo este título aparece a partir de los años 60, luego vuelven a hacer varias reuniones después del 56 y hacen unas reuniones en París en el 61, en el que aquí es donde Irujo se da cuenta de que esto empieza a ser un poco más peligroso y más complicado porque los jóvenes, esos chicos, nuestros chicos, empiezan a tener unas diferencias ya muy claras con el nacionalismo conservador del gobierno vasco o el nacionalismo conservador del PNV porque ellos se definen nacionalistas revolucionarios. Y entonces aquí sí que estas diferencias él las acoge muy mal. Hay dos diferencias importantes. Una es la defensa ya abierta de la lucha armada, de la violencia política, pero esta yo creo que, bueno, podría ser incluso asumible porque había en el PNV había algunos ejemplos que se habían dado con financiación importante también destinada a este objetivo, pero el marxismo, el abrazo hacia vías marxistas o vías más revolucionarias en los años 60 del tercermundismo y tal, esto ya a él ya le parece demasiado y acaba titulando un artículo en Alderdi que se publica en el 62 que acaba titulándolo como Patriotas y Gamberros. Y en ese es cuando define realmente a los gamberros, que no deja de ser sus hijos, no metafóricamente, pero alguna vez literalmente. Y a partir de aquí, en Patriotas y Gamberros se da un intercambio epistolar que está en la Fundación Sabino Arana, no se ha publicado, lo publico yo aquí en el libro, pero si queréis ir a la fuente principal, es una carta maravillosa de respuesta a ese artículo Patriotas y Gamberros, una carta que le dirige Elías Gallástegui, por tanto un yagui, un personaje de la misma generación que Manuel Irujo y que viene del nacionalismo tradicional vasco, tot i que tiene una extensión yagui-yaguista e irlandista, pero Elías Gallástegui le contesta en una carta maravillosa de 40 páginas explicándole quién son esos gamberros, porque uno de los gamberros es su hijo, que es Iker Gallástegui, uno de los miembros de ETA. Entonces, en esa carta, Eli le explica qué son esos gamberros y qué quieren esos gamberros, y ahí hay una definición muy auténtica por partes de qué es lo que quieren y le explica un poco cuál es el problema, las diferencias entre generaciones y por qué ellos no pueden llamarles gamberros a sus hijos. Bueno, ya lo leeréis. Y por eso yo lo redefiní un poco con Patriotas y Bastardos, porque en el libro veréis la influencia del exilio, pero también el choque de generaciones y el choque entre exilio e interior también. Esto también es importante. El exilio llega a un momento
y hoy lo he dicho esta mañana y es una idea en la que estoy trabajando ahora, que os he hablado de la idea de Plutarco, de la Oda al exilio, pero llega un momento que el exilio recuerda a la caverna de Platón, porque las ideas se alargan y las ideas llegan un poco deterioradas al exilio. Y por tanto esas ideas, ese mundo exterior de fuera de la caverna, puede estar alterado o lo puedes recibir de una manera alterada. Y hay un choque entre exilio interior, no solo con los miembros de ETA o con los jóvenes que se rebelan con esta estrategia del gobierno vasco, sino también con el propio Ajuria Guerra. O sea, hay un enfrentamiento de posiciones, o con Telesforo Monzón, o sea, que es el que había defendido la monarquía y esta salida monárquica que se le ocurre en una ocasión, ¿no? En una etapa, pero luego con Telesforo también tendrá sus encontronazos. Por tanto, en este libro veréis diferentes oposiciones, exilio interior, generaciones, nacionalismos, tendencias ideológicas, bien, diferentes ideas que se van construyendo y que se van desarrollando en el exilio, y veremos cómo el nacionalismo, y como explico también a mis alumnos, el nacionalismo no es una cosa inerte que podamos definir hoy y dentro de 20 años volverlo a definir. No. Si el nacionalismo, si la nación está viva, que es lo que haces cuando te llevas la nación en la mochila al exilio, eso quiere decir que la nación cambia y que la nación está viva y por tanto recibe influencias. Y esto es lo que vemos en el 1977, que es donde acaba el libro, en el Congreso de Iruña del PNV. Vemos ahí cómo se ha transformado ese nacionalismo que salió en el 36 y que se tuvo que exiliar a Cataluña al principio de la guerra, y cómo vuelve en el 77 ya renovado, con otras visiones, con otras influencias que ha habido a lo largo de los 40 años de exilio, que como él dice, Irujo cuando vuelve dice 40 años de exilio os saludan. Y creo que también es importante esta frase porque denota que después de 40 años a él le ha marcado mucho el exilio. Creo, y además que él duda de volver, incluso cuando le hacen volver, o hay varios intentos para que vuelva antes, pero él no quería volver hasta que no viera clara la tendencia y no hubiese un reconocimiento ya del gobierno vasco y por tanto de la línea que había de seguir de ese gobierno que salió afuera y que salvamos afuera, digamos, en el exilio, y volvemos con esa legitimidad. Por tanto, el exilio pesa en todo este libro y en este análisis de la historia que yo os ofrezco y que he hecho con todo el respeto e intentado que fuera una obra científica y que, por tanto, presentara pruebas y presentara diálogos, pero también referencias y que podáis irlas a buscar para que crees un debate y se analicen desde una aproximación diferente, pero se analice la historia del exilio y la historia de estos años del 56 al 77. También veréis ideas o cosas o debates que aún se están haciendo o que se vuelven a hacer. Por tanto, algunos diréis eso de la historia se repite. No sé si se repite para bien o mal, pero o sea, a veces sí. O simplemente como no acabamos algunas etapas, pues se vuelven a repetir. Pero bueno, creo que lo iréis viendo. Pero para acabaré con una de las citas que elegí para el libro de Manuel Irujo, para que veáis un poco cuál era la visión de Irujo en estos 40 años y también para agradecerle póstumamente, porque no lo conocí, pues se murió el 1 de enero del 81, si no me equivoco, entonces, bueno, yo pues era muy pequeña. Pero me hubiese encantado conocer, porque es lo que decías tú antes, ¿no? Es un personaje que cuando has leído tanto, pasa todo con muchos cuando investigas, pero es una persona enternecedora, con su carácter irónico, pero que además hacía frente mucho a todas las adversidades. Se quedó viudo muy joven y no se volvió a casar, y se dedicó íntegramente a toda su vida a la nación vasca, a protegerla, a defenderla, a valorarla, a transformarla,
y a poder volverla a traer a casa. Y la cita que os hablaba, pues una de ellas es él dice: el exilio es actitud frente a un régimen impuesto por la violencia que no reconoce la libertad vasca ni los derechos humanos. Alguien debe mantener esa actitud mientras hechos tangibles y reales no lo hagan cambiar. Y esa actitud, esto lo decía en 1977, es decir, cuando vuelve defendiendo lo que había hecho, pero alertando de que esa actitud hay que mantenerla para que podamos reconocer la libertad vasca y los derechos humanos. Y creo que exemplifica muy bien el devenir de la vida de Irujo y por lo que luchaba. Así que espero que os guste y a partir de aquí soy toda vuestra. Gracias. Muchas gracias, Aurora Maraula. Desde luego, yo creo que si Irujo leyera tu libro también estaría contento, aunque no hayáis podido coincidir. Son muchos los temas y os agradezco a los dos esa relativa brevedad para permitir que ahora tengamos un momento de debate, de diálogo, en base a preguntas que os animo a todos los asistentes a hacer por las tarjetas que tenéis ahí escritas, y desde luego que hay un mundo de opiniones y de reflexiones que se puede hacer en torno a todo lo que trata tu libro, porque es un libro, yo creo, para leer despacito, porque hay que ir conociendo en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Sí, es cierto que hay algunos cambios, aunque yo creo que permanecen unos valores y un sentido de la vida que para mí son ejemplares. En un momento como en 2026, cuando la política está, parece que bastante desprestigiada, el acudir a hombres y a personajes como Irujo como referencia, yo creo que nos viene muy bien. Y nos viene muy bien tu obra, porque como decía al principio, no es raro que otros escriban sobre el nacionalismo vasco, pero sí es más infrecuente que lo hagan con el cariño y el sentimiento que lo haces tú, que se ve en tu libro, se escucha al oírte hablar, y soy de la opinión de que los historiadores no tenemos que ser gente fría e impasible, sino que tenemos derecho a expresar que tenemos una ideología como tiene todo el mundo, y tenemos derecho también a emocionarnos con estos ejemplos. Entonces vamos a empezar a trasladaros algunas preguntas que se hacen, ya tenemos, y como digo, podéis hacer más, muy diversas. Aquí se menciona desde la teoría del péndulo patriótico. A Irujo lo considera soberanista o autonomista, o ambas cosas según las circunstancias. Bueno, no le considero yo. Él se define como independentista, o sea, la autodeterminación y la defensa del derecho de Euskadi, porque él utiliza la palabra Euskadi, o del País Vasco a la autodeterminación, aparece en muchas de sus obras y de sus productos. Pero es que además, por ejemplo, lo que pasa que, claro, cuando analizamos esto, aquí hay un problema que creo que pasa mucho cuando los historiadores que nos dedicamos al nacionalismo, es que a veces se hace mucho presentismo, ¿no? Los historiadores que nos dedicamos a la contemporaneidad, eso pasa porque se hace presentismo. La gente, sin querer, analiza desde un punto de vista, desde su presente. Pues no es lo mismo. Claro, imaginémonos que el gobierno vasco no había existido antes del 1 de octubre del 36. Por tanto, intentar analizar lo que él pueda pensar de mantener y de la obligación de mantener el gobierno vasco, y por eso pude entrar en el gobierno español cuando en el exilio, pues igual es una manera de proteger al gobierno vasco, no de ser español. Quiero decir, igual ahora sí que sería, ¿no? Sería impensable, ¿no? Bueno, no sé, pero no lo sé, porque ya de política te puedes esperar todo. Pero él se define como un autodeterminista, no con estos términos, evidentemente, pero se define, él cree que la libertad de Euskadi es poder conseguir un Estado. Lo que pasa que, por ejemplo, cuando luego hay
la vía Europa, para ellos, por eso lo he comentado antes, para ellos lo que es crear un elemento, una institución supranacional, como sería esta Federación de Estados Europeos, para ellos es mantener la independencia dentro de un elemento supranacional que se estaba creando, de una idea de ceder algunas características de la autodeterminación a una institución supranacional que no fuera España. Si me permites, Luis. Hombre, sobre la teoría del péndulo de la que hablaba la persona que preguntaba, yo creo que, aunque ellos han insistido, tanto yo al Luder Messels, al que más le he escuchado, que nosotros hablamos de la teoría del péndulo, pero no solo en cuanto al partido, sino en cuanto a los miembros del partido. Y yo creo que es una cuestión de la que estamos hablando poco, ¿no? Yo creo que el péndulo es absolutamente aplicable, sobre todo a Manuel Irujo, ¿no? Y hay algunos datos que lo corroboran, ¿no? Por ejemplo, su inmenso cabreo con el Estatuto de Lizarra, bueno, con la actitud que supuestamente tuvo el partido con el Estatuto de Lizarra, ya no es tal, años más tarde, cuando con sangre un poco más fría empieza a valorar de otra manera el papel que jugó el partido y empieza a ver la cuestión con mayor realismo, ¿no? O también lo mismo, tal vez aplicado, él murió en el 81, pero su actitud inicial respecto a la disposición transitoria cuarta, la Constitución, el Estatuto de Gernika, no es exactamente el mismo al inicio de aquellas negociaciones que después, ¿no? Yo creo que, o la misma actitud respecto a la lucha armada o la participación de la que yo he hablado en el 46, él hace un informe donde dice: yo era absolutamente contrario, me habéis obligado a entrar, estuve incluso a punto de dejarlo todo porque no quería entrar en el gobierno, pero luego hace una valoración positiva y dice: yo me equivoqué, sí que teníamos que haber estado aquí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la teoría del péndulo tal vez habría que aplicarla bastante más a los miembros del Partido Nacionalista Vasco en sus respectivas épocas, también al partido, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que es un matiz que hay que tener en cuenta. Pero, bueno, si me permites, y para acabar, una cosa es la estrategia política y otra cosa es lo que, bueno, los que hemos estado en política, pero creo que todo el mundo, una cosa es la estrategia que tú utilices, que puede ser pendular para llegar al fin, y otra cosa es que el fin es aquel. Yo entiendo que se explica mejor con esto último que has dicho. A veces se hace análisis de textos o de estatutos de partidos sin tener en cuenta que esos estatutos tienen que pasar por un gobierno civil y tienen que tener una autorización gubernamental. No solamente nos tenemos que quedar con las declaraciones que se hacen, sino que ver cuándo se hacen, cómo, qué circunstancias, y posiblemente los personajes y los partidos no cambian tanto, sino que no tienen más remedio adaptarse a circunstancias tan variables como son estas que estamos mencionando, ¿no? Por seguir con más preguntas, aquí hay una que voy a intentar concretar. Hay una referencia en tu libro a Humanizar la guerra y dices que fue clave de la gestión de Irujo como ministro del Gobierno de la República y del propio Gobierno vasco, con lo cual estoy muy de acuerdo. Y pregunta, dice: siendo un oxímoron, ¿no cree que esta actitud lleva siempre o casi siempre a las derrotas en las guerras? Bueno, humanizar la guerra, me imagino que intentar salvar las máximas vidas posibles de una guerra, bueno, yo no creo que sea un oxímoron, creo que es la responsabilidad de una persona que defiende la vida, ¿no? Y que, ante todo, defiende la vida y los derechos humanos sin este vocabulario, porque no existía, ¿no? Los derechos humanos son una cosa posterior, por lo tanto, como vocabulario. Por tanto, bueno, pues gracias, y que haya muchos más Irujos, ¿no? Que intenten que en las guerras haya menos muertos posibles, porque, claro, al final, o que haya menos guerras, pero como esto no lo conseguiremos nunca, doncs que haya alguien que esté luchando porque hayan los menos muertos posibles, pues muchas gracias, porque esto es lo que hace. Y lo repito porque, por si no ha quedado claro, salva vidas de todo el mundo, porque cuando hay persecución en Cataluña contra colectivos de la Iglesia, desde el cura del pueblo que no tiene nada que ver hasta el obispo, él se opone, pero cuando van contra los anarquistas también se opone, cuando van a buscar a los trotskistas también se opondrá,
Y esto será la característica que le hará al final rechazar seguir siendo ministro de Justicia, porque no puede, porque hay gente que durante la guerra también se toma, y desde los ministerios también se tomarán su justicia más duramente, ¿no? Por tanto, bienvenido sea todos los muertos que puedo evitar, ya fuera ayudando a conmutar penas de muerte por otro tipo de penas, o ayudando a que la gente pudiera ir al exilio, que también. No creo que se distinguió en eso del común de sus compañeros de partido, del propio gobierno vasco, no se distinguió, pero yo creo que sí hay que tener en cuenta, igual a veces no lo decimos lo suficiente, que se arriesgó mucho, que fue muy valiente y que estuvo en peligro su vida en el contexto en Cataluña en el que andaba. Él se arriesgó y esa valentía también es otro valor de Irujo que hay que tener en cuenta. Más preguntas. Tras investigar este periodo, ¿hay alguna idea o mito sobre el nacionalismo vasco que hayas reconsiderado o que creas que sigue mal entendido hoy día? Bueno, esta es yo creo que es la pregunta del millón, y que en mi tesis doctoral creo que un poco más le infarta a Xavier Irujo, que formaba parte del tribunal, cuando me referí al etnicismo, ¿no? al malentendido etnicismo del nacionalismo vasco, porque la idea es que el nacionalismo vasco es étnico, racista y poco menos que come niños, ¿no? Y les recomiendo que vayan a un, que también está aquí referenciado, pero hay un seguit de cartas, de intercambios epistolares entre Manuel Irujo y Ceferino Gemein, que es el autor bueno, es la biografía de Sabino Arana, pero es porque Ceferino Gemein en un determinado momento hace un artículo que llama a las personas migradas, los migrantes españoles coreanos, ¿no? Y entonces, que se hablaba de maquetos, pues entonces se habla de coreanos. Y les invito a que lean el intercambio tanto a nivel de artículos como a nivel de epistolar con Ceferino Gemein, y cómo Irujo defiende que esto no es aceptable desde el nacionalismo vasco, esta definición étnica de lo que es el nacionalismo vasco, porque los vascos nacemos donde nos da la gana, ¿no? Es un poco esto. Pero es que además esta idea de los vascos nacemos donde nos da la gana se afianza y se desarrolla mucho más cuando llevas 40 años en el exilio. Por tanto, los vascos nacen donde les da la gana o donde pueden. Por tanto, yo creo que la idea de que el nacionalismo vasco es étnico, racista y discriminatorio se destruye por sí misma cuando ves la diáspora vasca y cuando ves cómo se ha conformado la identidad vasca, ¿no? Pero sí esta es una de las ideas principales que todo el mundo, cuando dices que te dedicas al nacionalismo vasco, te dicen, ¿no? Bueno, no es que me dedique al nacionalismo, es que me parece como muy agusarat, que no sé cómo se dice en castellano, agusarat. Atrevido, estaba ahí mi apuntador. Que es muy atrevido decir que me dedico al nacionalismo vasco, me dedico a hacer lo que puedo con la investigación, ¿no? Pero cuando dices esto te dicen, no, que son unos racistas, que se inventaron la Icurriña, no sé qué. Y dices, bueno, a ver, pero ¿de quién me hablas? ¿De Sabino Arana, de un señor del siglo XIX y de su vocabulario? ¿Quieres que analicemos los vocabularios de Joan Maragall o de Prat de la Riba o de cualquier otro nacionalista del siglo XIX? Claro, es esto, ¿no? Hablar desde el presente, intentar analizar unas personas que veían su mundo de una manera desde el siglo XIX. Que esto lo diga una loca de un pueblo de Cataluña, de Ripoll, en el siglo XXI, pues sí que es racista, sí, claro. Pues es una persona que en el siglo XXI esto no es aceptable. Pero analizar a Sabino Arana desde el presente, pues trae a esa equivocación. Pero, de verdad, os invito a que leáis y que analicéis conmigo, con lo que puedo escribir, de qué es lo que dicen ellos, de qué es ser vasco y qué es la construcción de la identidad nacional vasca y el etnicismo, también malentendido, porque es una traducción de
del inglés, que no es bien esa traducción que utilizamos aquí, ¿no? Se utiliza más a nivel étnico-cultural, cuando hablan de etnicismo sí, cuando hablan de etnias se utiliza más culturalmente que no racialmente, pero bueno, aquí en España se ha hecho una traducción interesada, como siempre, con nacionalismos que no son español. Si me permites, hay una carta muy interesante, o hay un cruce de cartas, pero una de ellas entre Irujo, un cruce epistolar entre Irujo y Belaúnde en México en el 62, y es muy curioso ver cómo Irujo sitúa a su partido y al gobierno vasco en una pinza entre dos extremos, ¿no? Y dice, y lo hemos hablado antes, Luis dice, tenemos en el nacionalismo vasco actual dos brotes, él habla de dos brotes. Por una parte está la extrema derecha, que representa el Frente Nacional, y bueno, ahí estaba el viejo aranismo y la gente de Yagui, sobre todo en algunos países de América, y luego está la extrema izquierda, ¿no? A mí la extrema derecha no me preocupa, dice, porque bueno, Mussolini ya cayó, estamos hablando del 62, Hitler ya cayó, y por lo tanto esto no tiene recorrido entre nosotros. El otro lo que me preocupa, el comunismo, porque yo creo que todos los datos reseñables de Manuel Irujo es su ferviente anticomunismo, ¿no? Entonces, es curioso, al hilo de lo que decías, cómo se sitúa él en la mitad entre dos pinzas dentro del nuevo nacionalismo de 1962, ¿no? Y yo creo que mirado desde ahora parece hasta contemporáneo de cierta manera, ¿no? A mí siempre me gusta recordar, y hablando también de Arana, que se da nombre a nuestra fundación, que entre sus principales colaboradores estaba gente que se apellidaba Cortés, que se apellidaba Guiard o que se apellidaba Sota. Aquí tenemos un Sota también entre el público. No parece que haya mucho etnicismo, ¿no? Y luego, por otro lado, animo a ver en redes el reglamento del Bachoqui de Iloilo en Filipinas. Como dicen los vascos, somos de cualquier sitio. Un reglamento que es del año 1906 y que me puse a mirar las condiciones de admisión. Y empezaban, sí, pues los vascos descendientes de vascos. Y llegan a decir, y los que no son descendientes de vascos, pero se identifican con nosotros. 1906, Bachoqui de Iloilo. Por eso. Más preguntas. En su intervención ha calificado al PNV de nacionalismo conservador frente al nacionalismo revolucionario de ETA. ¿No sería más adecuado calificar al PNV de nacionalismo democrático y progresista? Bueno, sí, no sé, pero son conservadores y ellos se definen como conservadores en esta época, ¿eh? No, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, bueno, es un nacionalismo tradicional, conservador, frente a un nacionalismo revolucionario. La revolución, que es uno de los otros temas que investigo y estudio, la revolución es una ruptura, y la revolución sí que tiene un carácter progresista muy marcado y indica una ruptura con una cosa que para ellos es conservadora. Y por eso yo lo he definido así, porque en el libro lo definí así después de pensar mucho cómo definir a los dos nacionalismos, ¿no? Porque también podría haber definido nacionalismo demócrata cristiano, ¿no? Porque es en la liga en la que ellos juegan el nacionalismo vasco, pero tampoco sería cierto que durante estos 40 años el elemento demócrata cristiano sea el que sobresale más, o contra el que se establece y se genera un nacionalismo alternativo, porque los miembros de ETA también son cristianos y vienen, claro, los primeros vienen de la democracia cristiana. Por tanto, había que, o yo necesitaba entender qué era lo que rompía, ¿no? Y lo que rompía era para ellos elementos conservadores o de una política más conservadora, que no pasa nada, una política más conservadora, con una política que ellos definían como rupturista, revolucionaria, y que acaba siendo comunista. Al principio tampoco lo es, ¿no? Pero por eso yo defino como conservador y revolucionario para poder explicar el choque. Más cosas. Dicen aquí, cuentan que Irujo leía Le Monde y Leisaola leía Le Figaro. Y que cuando llegaba Irujo revolucionaba la sede del gobierno vasco de París. ¿Por qué?
hacen esta pregunta? Pues porque era una persona también muy provocadora, pero porque leer y porque relacionarte con diferentes tipos de gente, que él tenía la capacidad y el interés de hacerlo, también te abre a ti a diferentes puertas. Y al final también es un personaje muy importante en el exilio y muy importante, es el constructor de la ideología en el nacionalista vasca en el exilio, de este nacionalismo vasco del exilio, pero que él no forma parte del gobierno vasco. Claro, entonces él tiene una posición ideal en este aspecto y por tanto cuando llegaba allí, pues bueno, tenía capacidad de poder alterar, de poder jugar y de poder provocar, que es lo que provoca cambios también. Yo creo que para mí es fascinante este personaje, no sé si ya se ha notado, pero me gusta mucho que el personaje, porque me parece fascinante la capacidad que tiene esto de poder de leer y de abarcar todo y de tener también los medios, de poder leer y establecer contactos con personas tan diferentes, ¿no? Desde Sturzo hasta, ya digo, hasta Chiardegui o a Gorkin o luego hacer un artículo contra la revolución aplastada de 1956 en Hungría y por tanto con su anticomunismo o su antistalinismo, ¿no? Por tanto, por eso, claro, no me parece nada raro que entrara y lo revolucionara todo porque tenía mucha información y la información y el conocimiento también te da la capacidad de poder revolucionar. Y yo también tengo un gran respeto por la figura de Jesús María Leizaola, creo que es un personaje histórico muy desconocido, muy infravalorado, pero sí es verdad que hay una versión que dice que Irujo, cuando tenía una duda, pensaba en lo que haría Leizaola y entonces hacía así, eso dice, no sé tampoco si será verdad, pero eran dos personajes muy diferentes, pero creo que tenían muy buena relación creo que entre Leizaola, ellos. que estoy de acuerdo contigo en que es un personaje que la historia no le ha pasado factura bien, todo lo bien que debería, porque tiene una tarea muy difícil que es sustituir al gran Lendakari, que es el Lendakari más carismático, es el primero, es un Lendakari carismático, es una persona que se cree y defiende la figura del presidente y que no le tocaba morirse, ¿no? Era un poco como, ostras, y ahora de golpe, ¿qué hacemos? Pues ponemos al vicepresidente que, bueno, pues que era muy bueno, pero le hace, claro, imagínate tú haber de sustituir al gran Lehendakari, al gran presidente. Yo no me querría poner en su lugar, por lo tanto, hace un papel de historiador que es, ¿no? Es un papel de señor pues que es muy inteligente, pero que se lo encuentra ahí y las comparaciones son odiosas. Sí. Todavía nos queda una pregunta que podría dar lugar también a mucho tiempo, si se quisiera. Nos preguntan, ¿podría desarrollar más su visión sobre Telesforo Monzón? Mira, Telesforo Monzón, cuando yo empecé a hacer la investigación de la tesis, yo creo que ahora, si no me equivoco, cuando empecé no tenía biografía. No había nadie que hubiese hecho una biografía de Telesforo Monzón. Solo había un artículo que analizaba, un artículo científico que analizaba la historia de Telesforo. Y yo a medida que iba avanzando decía, hostia, Irujo es fascinante, pero este señor, claro, un aristócrata con ese castillo que tenía, bueno, esas casas y esas torres y, bueno, y que va pasando, ¿no? Que este sí que es un nacionalista conservador, ¿no? Es la definición, y acaba militando en ETA, o sea, es fascinante, ¿no? Y también ejemplifica muy bien qué es el nacionalismo y qué es la construcción de la identidad y qué es la vida, ¿no? Al final. Y cuando estaba haciendo la tesis doctoral no había, y yo pensé, hostia, pues si luego pues hago una investigación sobre Telesforo. Creo que ahora hace 4 o 5 años, creo que se defendió una tesis doctoral que era sobre la vida de Telesforo Monzón. Es que me parece fascinante, los debates con él son increíbles, el tema del posicionamiento de la monarquía en pleno exilio, ¿no? Para mí es la idea esta de defender una monarquía como alternativa y luego
luego la visión que tiene él de la violencia política y cómo esto genera también un choque. Bueno, me parece un personaje... A mí la palabra es fascinante, ¿no? Y después cuando funda Nayartea, ¿no? Me parece que se llama Nayartea, la casa que tiene para ayudar a refugiados. Bueno, yo creo que es un personaje que desde el principio no te imaginarías ese final, ¿no? Sí, pero lleno de controversia, porque aparte, ¿no? Yo diría que ya la propia guerra civil, con los sucesos de Bilbao en las cárceles, creo que ahí es, yo creo que la primera gran controversia de... Bueno, hay una previa de la que no se habla mucho también, yo creo que son más teorías oscuras que otra cosa, pero su participación en alguna reunión con los posteriormente sublevados en San Sebastián, no, bueno, se habla siempre de eso, yo no creo evidentemente en todo ello, pero bueno, pero su participación, hubo gente que pidió su dimisión, se mantuvo en el gobierno vasco gracias a su amistad, los dos origen en Vergara con Lehendakari Aguirre y tal, y posteriormente pues la solución monárquica pues era, en aquellos momentos incluso parecía estrambótica, ¿no? Y mirada desde ahora no digamos nada. Luego esas dimisiones misteriosas, dilatadas en el tiempo, las dimisiones clandestinas, ¿no? Deja el gobierno, pero se sabe de ahí a no sé cuántos años. No sé, a mí, sinceramente, yo he leído la biografía de Paco Soup, el trabajo a mí me parece muy interesante, hay algunas cosas en las que no coincido, pero no sé, a mí siento, si alguien le sienta mal, pero no me parece que Telesforo Monzón intelectualmente sea una persona excesivamente interesante comparando con otras personas de las que estamos hablando aquí, el propio Lehendakari Leizaola, ¿no? Del que coincido lo que dices tú, Luis, que y tú también nos has dicho que no. Yo creo que la historia no le ha hecho justicia, ¿no? Y yo creo que todos somos culpables, pero es que recientemente, cuando el Partido Socialista ha reivindicado a Ramón Rubial como Lehendakari, han vuelto a emerger voces, y no precisamente el Partido Socialista, negando la legitimidad de Leizaola como Lehendakari, su elección ante el cadáver de Aguirre. Quiero decir, y entonces, y aparecen los libros, es verdad que hubo sectores, en América sobre todo, del nacionalismo vasco, que discutieron el nombramiento de Leizaola, ¿no? Yo creo que no se le ha hecho justicia, y yo creo que, no sé, Eugenio tal vez se anime con Leizaola, pero yo creo que el Lehendakari Leizaola, bueno, así como Telesforo se le ha dado un aura, bueno, por otros motivos, yo creo que a Leizaola no se le ha hecho justicia, ¿no? Pero, perdona, si me permites, porque no se le ha hecho justicia, pero estos debates que hay sobre la legitimidad normalmente son interesados a la contra, o sea, lo que quieren es destruir el gobierno o la nación, o sea, o la nación, el gobierno, la legitimidad y todo. Esto le pasa lo mismo al presidente Irla. Cuando asesinan al presidente Companys en Cataluña, pues elige el presidente Irla, que había sido presidente del Parlamento. Bueno, claro, no está escrito. Y como no está escrito, hay que hacer una elección, y el exilio tiene esto. Pero deslegitimar a una persona por esto, o sea, todo tiene un objetivo que es político más que personal, ¿no? Seguramente, pero tiene un objetivo y normalmente está hecho con intención y desde fuera. Es claro que hay, dentro también hay debates, pero con intención y desde fuera, no de deslegitimar, sino de destruir. Yo creo, Aurora, que elegiste muy bien el personaje, para no decir nada malo de Telesforo de Monzón. Y aparte de eso, bueno, tenemos en Bilbao la circunstancia de que tenemos una estatua del señor Rubial que pone Lehendakari, podría haber puesto Archiduque de Austria lo mismo, en fin. A veces la realidad importa poco, ¿no? Políticamente sí que defender un relato, para eso hacen falta historiadores que nos digan realmente cuál fue la realidad en el pasado, para no ir a caer en esas bromas que tienen tan poca gracia y encima hacen poco honor a los que realmente, el caso de Leizaola, hablabas de que Irujo podía dudar o no en la vuelta, pero es que Leizaola, el hombre estuvo hasta el año 79. ¿Y cómo podía haber vuelto el año 76, el año 77, estar aquí? Claro. Y cómo se sacrificó para mantener ese testigo de legitimidad, que es una cosa que, en mi opinión, afea mucho y pone en evidencia la transición española. Claro. Nosotros creo que tenemos que estar muy orgullosos de nuestra transición vasca, de cómo mantuvimos una institución con un origen democrático de una república que ya había dejado de existir, y eso precisamente hace que se le critique, que se le ponga en cuestión.
Bueno, es que, como he dicho antes, las comparaciones son odiosas, pero comparámoslo con Tarradellas. Claro, uno vuelve con la legitimidad del exilio y hasta que no se reconoce el gobierno vasco no vuelve, que es el 79, y otro vuelve pactando con el franquismo, o sea, hola, ¿qué tal? Bueno, pues bien. Aurora, tenemos el mal ejemplo de Tarradellas, pero... Del que Irujo habla muy mal. Habla muy mal y tiene muchas relaciones, mucha correspondencia, y habla muy mal porque él ya le ve, hace muchos años antes, ya ve las intenciones de lo que acabará pasando con Tarradellas. O sea, ya se le ve el plomero. Y que hoy lo estaba comentando, el ejemplo es cómo se llama el aeropuerto de Barcelona, que tiene la titularidad del gobierno español. Tarradellas. El Congreso Mundial Vasco del 56, y lo escribes en el libro, si no me equivoco eres tú, si no es Pachi Aguirre, Indalecio Prieto se niega a asistir porque niega legitimidad al gobierno vasco. Claro. Dice ya en el 56 se le niega legitimidad por parte de una parte del gobierno vasco, ¿no? Del que llaman historiadores el padre del estatuto. En fin. Bueno, Aurora, de Cataluña ha habido cosas muy cuestionables como Tarradellas y cosas muy buenas como es tu caso, que nos has ayudado. No, quiero decir lo bueno y lo malo, no te comparo. Pero quiero decir que... No sé, creo que Irujo le conocía bien también. Pero te agradecemos el tiempo que has dedicado a nuestro país, a nuestro nacionalismo, lo que nos puedes ayudar a comprender nuestro propio pasado con esa reflexión externa, con la ventaja, como he dicho más de una ocasión, de ser bien intencionada para el conocimiento y el reconocimiento de los que nos precedieron. Eskerrik asko, muchas gracias.